Buenas noches, es un gusto poder compartir con ustedes esta jornada de nuestro segundo encuentro de la asignatura de la Revelación y la Biblia, parte de la asignatura programada para el tercer semestre de nuestra Academia de Liderazgo. En la sesión pasada tuvimos la oportunidad de hacer una aproximación a este tema tan importante y pues quisiera referirme a algunos alimentos que ya habíamos abordado anteriormente y que bien vale la pena recordar. Decíamos que esta experiencia de aprendizaje es una oportunidad para acercarnos un poco más al conocimiento de Dios y de la manera como Él se ha dado a conocer a través de los instrumentos eh, sí, aprensibles de sus formas de revelación y poder adorarle, honrar y servir su propósito. El propósito de Dios en el mundo es plantar su reino en el corazón de los hombres y el propósito del hombre es que pueda disfrutar de Dios para siempre. Eh, Decíamos que existen por lo menos dos perspectivas o dos formas en el mundo académico para conocer algo. Eh, una que es pues a través de la investigación. La investigación pues está basada en la experiencia empírica de los sentidos. Es científica mediante una serie de pasos estructurados y que da origen a lo que conocemos como la epistemología de las ciencias, que son los pasos para poder abordar el conocimiento y generar conocimiento nuevo. El método que utiliza este sistema de conocimiento será la observación, la imaginación, el poder analizar y documentar las mediciones y los datos que vienen de ese proceso de observación, de medición y de análisis de la información. El objeto de estudio pues será la materia, la energía, todo el fenómeno que sea observable o medible. Esos procesos que pueden someterse, que no pueden someterse a este proceso, pues se consideran como más allá de lo físico o procesos metafísicos. Y los instrumentos, pues será el uso de la imaginación, la razón y los sentidos. A partir de eso, pues tenemos eh, lo que conoceríamos como el método científico. La segunda forma es la de la revelación. Eh, la revelación en este caso, en particular cuando de Dios se trata, es dar a conocer lo que estaba fuera del alcance de la razón, porque estaba oculto, no estaba al alcance o era incomprensible. Entonces, este acto de traer a la luz y dar a conocer lo que no conocíamos es lo que la Biblia llama revelación. Cuando en el método anterior el hombre estudia algo, el hombre siempre será superior al objeto de estudio por la inteligencia y por la razón que está en él. Pero cuando de Dios se trata, nunca seremos nosotros superiores eh, al objeto de investigación o de análisis, pues Dios es superior a todos. Y no podríamos conocer nada de Dios a menos que Dios nos lo dé a conocer. A ese proceso de darse a conocer es lo que nosotros llamamos eh, revelación. La revelación, pues, una vez dada a conocer, pues nos permite aplicar la investigación, es decir, a partir de lo dado a conocer por Dios, entonces podemos, en muchos de los fenómenos que Dios da a conocer, podemos aplicar la investigación empírica, científica y también la inspiración. Esto nos permite entrar en contacto con lo que Dios ya ha revelado. Utilizamos entonces la experimentación, la observación, el análisis, la documentación. Eh, el objeto será poder estudiar la revelación general, la materia, la energía, todos los fenómenos que son observables y medibles, y también poder estudiar la revelación especial, es decir, la Biblia,
y sus cuatro grandes relatos, en especial la persona de Jesucristo. Es decir, es posible abordar el conocimiento a partir de lo que Dios ya ha revelado. Los instrumentos, pues, serán necesariamente el uso de la fe, la llenura del Espíritu Santo, la razón y los sentidos. Entonces, como notarán, no son exclusivos ni excluyentes estos elementos, aunque pues obedecen a una forma de conocimiento en particular, especialmente a través de la relación entre el creyente y la guía del Espíritu Santo. Eh, Tendremos oportunidad un poco de reflexionar acerca de esto, ya lo habíamos hecho, de los límites que hay a la revelación en el caso de los no creyentes. Mencionábamos eh, cómo espiritualmente el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres para estorbar la revelación. De otra manera, como la sabiduría humana desecha el conocimiento de Dios por considerarlo locura. Y cómo Dios de las tinieblas manda que resplandezca la luz por medio de la palabra, para que podamos ver en el rostro de Jesucristo la máxima expresión de la revelación de Dios al hombre. Eh, Hablemos entonces de la revelación general. El Salmo 8 es una reflexión muy interesante acerca de la obra de Dios, de la grandeza de Dios a través de su creación. Cómo la creación da testimonio del poder de Dios. Eh, el Salmo 8, especialmente, eh, el rey David hace esta reflexión, dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. David se pregunta, al considerar la grandeza del universo, al observar el firmamento, él puede notar, entiende allí un diseño y una obra de un creador potente, grande, maravilloso. Dice que aún el universo es la obra de las manos de Dios. Y eso tendríamos que decir que son unas manos bien grandes cuando consideramos en lo vasto que es el universo. Pero luego él hace una reflexión acerca de sí. Dice, pero ¿qué somos nosotros frente a la grandeza de Dios y frente a la grandeza del universo? Y él encuentra que Dios le ha dado propósito al hombre. Le dice, le has hecho poco menor que a los ángeles, sin embargo lo has coronado de gloria y de honra. Le has dado autoridad, dominio, señorío sobre la creación. Y esto es tremendo, porque el hombre, a pesar de que no es el ser más grande del universo, no es el ser más potente del universo, pues ha recibido de parte de Dios honra, ha recibido de parte de Dios una gloria que viene por la misma creación, por el mismo diseño. En el relato de la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza le da al hombre una dignidad, una autoridad. ¿Para qué? Para señorear sobre la creación. Y ya entendemos que señorear, por los otros cursos que hemos visto, no es destruir la creación, es representar la gloria y la imagen de Dios ante todos los demás elementos de la creación. Eh, el hombre no es Dios, pero tiene la imagen y la semejanza de Dios. Tiene una autoridad delegada de parte de Dios para gobernar, para ordenar, para cuidar, para labrar, para llevar adelante el glorioso plan de Dios. El pecado nos lleva en una dirección contraria, pero esa es otro asunto a considerar.
Entonces, hablemos de la revelación general. En teología llamamos revelación general a la creación, al acto mismo de la creación del universo, a las leyes que podemos observar en la energía, en la materia y en la interacción entre los seres eh, vivos y aquellos que son una expresión material de la creación misma. La Biblia dice que Dios creó de la nada. El universo fue creado de la nada. Dice la Biblia que Dios dijo y llegó a ser. Por la palabra de Dios, Dios trajo a existencia lo que no existía. Algunas de las teorías del origen del universo hablan de eso, ¿no? De cómo el universo parece haber surgido de la nada, por una gran explosión. No estamos diciendo que la Biblia valida el Big Bang, no. Lo que la Biblia dice es que Dios de la nada hizo surgir todo lo que ahora vemos. Y no es solamente la causa generadora, sino además la causa sustentadora de todo cuanto existe. El principio de causalidad nos dice que debe haber una causa originaria y además una causa conservatoria. Eh, la Biblia dice que Dios es tanto la causa que dio origen como también la causa que sustenta. Y esa causa que da origen es incausada, porque si tuviera otra, entonces Dios no sería la causa original. La revelación general, entonces, hace referencia a que podemos conocer la obra del Creador a partir de lo creado. Entonces, eh, así como cuando uno descubre el genio del artista en la obra literaria, en la obra musical, en la escultura o en la pintura, así también nosotros al observar la creación podemos comprender claramente el genio del Creador, la belleza del Creador, la majestad del Creador, la grandeza del Creador, la santidad y la justicia del Creador. El Salmo 19, del 1 al 7, nos dice que la creación nos habla con un lenguaje que no usa las palabras, usa la luz, la oscuridad, la gama de colores, el calor, el frío, el diseño, las formas, la interacción que hay, el tiempo, el espacio para hablarnos. Y entonces dice que el universo cuenta la obra del Creador. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muy importante es, el universo da testimonio de la grandeza de Dios. Dios no es confundido con su creación. Por el contrario, su creación habla de su grandeza. El universo habla de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es inmarchitable, es nada es superior en belleza, en majestad, en autoridad, en potencia a la gloria misma de Dios. Entonces, la obra de Dios, el universo anuncia la grandeza, la totipotencia del Creador, la omnipotencia del Creador, pero además la majestad, la autoridad del Creador. Y el firmamento dice la obra de sus manos, es decir, trae la firma, el autor, la denominación de origen de todo cuanto existe. Hay allí una firma a través del diseño, a través de la perfecta relación que existe en todo el universo para que la vida y para que el orden, los movimientos rotatorios, translatorios de los planetas, los satélites, las galaxias, las constelaciones, sean lo que son y no otra cosa. El Salmo dice que día a día Dios está hablando. Dice, un día emite palabra a otro día. Y esto tiene que ver con la causa conservatoria.
No solamente hay un principio que da origen a todo, sino que se sustenta. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que el universo se sostiene por la palabra de Cristo. La ciencia nos dice que el universo está suspendido sobre la nada, pero no es la nada lo que lo sostiene. Es Dios mismo el que sostiene la creación por la palabra de su poder. Porque por esa misma palabra fue creado todo cuanto existe. No es solamente la causa que da origen, sino la causa que sustenta. Ese es el testimonio que un día da otro día. Dice, no hay lenguaje ni palabras, no es oída su voz, pero por toda la tierra sale su voz hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, Dios está hablando constantemente al habitante del planeta Tierra acerca de su gloria, acerca de la obra de sus manos, acerca de su bondad, acerca de su generosidad, de su paciencia, de su santidad, de su justicia. Por eso le llamamos revelación general. David expresa esto en este salmo diciendo que Dios ha establecido el tiempo. Hay un lugar para la manifestación de la luz solar, ¿sí? Y él habla de cómo sale el sol y se oculta, y cómo eh, el sol y el calor permiten también de alguna manera que la vida se exprese en la tierra. Dice, no hay nada que se esconda de su calor. La luz y todo lo que detrás de ella hay es muy importante para la existencia de la vida. La luz no solamente es el fenómeno lumínico, es el fenómeno calórico, desde los infrarrojos hasta pues la incandescencia o la luminiscencia de la luz, todo este fenómeno que desde la física podemos observar. Pero, ¿qué más comunica la creación? Miren eso tan importante. La revelación general habla también de los límites de la moralidad del hombre. No es algo, aunque es potente, aunque es glorioso, aunque es majestuoso, tiene una ética, tiene unos límites que están determinados por la naturaleza y el carácter de Dios. Dios, a través de la creación, nos notifica también sus leyes. Entonces dice, la ley de Jehová es perfecta. Podemos concluir la perfección de Dios, la perfección de su naturaleza y su carácter, observando la obra del Creador. Algunos objetarán, pero porque hay, parece haber algo que no cuadra allí por la maldad. Veremos que la maldad es producto de una decisión unilateral, contraria a la voluntad de Dios, por parte de la criatura, en ejercicio de su libertad. Pero aún la naturaleza está testificando. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Dios convierte el alma. La palabra conversión significa que llama al hombre a un cambio de actitud, a un cambio de vida. Aún Dios usa la revelación general para predicarnos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es pura. Es maravilloso todos los atributos de santidad, justicia, verdad, perfección, que nos comunica el Creador a través de la revelación general. El relato del Génesis, por ejemplo, dice que todo lo hizo bueno en gran manera. La maldad es una decisión de los ángeles y del hombre de rebelarse al plan de Dios en ejercicio de su libertad. Qué importante es. Ya volveremos sobre la revelación especial y esos relatos.
dos expresiones, ¿no? El caballito de mar, eh, al observar la forma, la estructura, los colores, pues es impensable pensar que la nada pueda crear algo tan bello como es. Pues la nada es la ausencia de todo. Pues la nada nunca va a ser nada, nunca producirá nada. Sí, porque efectivamente la nada no produce nada. Así como la muerte no puede dar a luz la vida, de la misma manera la nada no puede dar origen a nada. Porque la nada, por definición, es la ausencia de todo. Entonces, la ausencia de todo es imposible que genere el todo. Y lo otro, pues, la cadena proteica del ADN y toda la información que esa cadena contiene para que la vida se exprese, para que el diseño se exprese, es maravilloso. Solamente observando toda la información y todo lo que eh, cada una de estas células, cada una de estas cadenas, de estas combinaciones genera para que nosotros seamos uno y no otro, para que la vida se exprese, es maravilloso. Es imposible que la aleatoriedad y la nada dé origen a un diseño perfecto, a una información inteligente, consciente y que además produce los resultados que vemos eh, en el desarrollo y el sostenimiento de la vida. El escritor de los Romanos dice entonces que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden ser entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Es decir, Dios se está dando a conocer a través de su creación. Dios está revelando su naturaleza y su carácter a través de todo lo creado. Dios nos está hablando de tal manera que no podemos alegar que no lo conocemos. ¿Desde cuándo? Desde el principio, desde la creación del mundo. Entonces, la revelación general, como ya lo mirábamos en el Salmo 8, en el Salmo 19 y ahora en Romanos 1:20, nos dice que Dios nos ha venido hablando a través de todo lo creado. ¿Qué habla Dios a través de todo lo creado? De la eternidad, que el tiempo y el espacio tuvieron un origen y que Él es el siempre existente. Dice, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El hombre entró en relación con Dios desde el principio. Dios creó al hombre, le dio aliento de vida y el hombre conoce a Dios. Nuestros padres, Adán y Eva, conocieron a su creador. Entendieron el plan y el propósito de su creador. No solamente por la revelación general, no solamente por el acto creativo, sino porque Dios entró en relación con ellos. Pero si aún alguien no tuviera una relación de ese tipo, la comunión, porque el pecado rompió la comunión, entonces Dios no se ha quedado sin testigo. Su eterno poder, su naturaleza divina y sus atributos pueden ser entendidos por medio de la observación, en el uso de la razón, a través de todas las cosas que existen. Por eso decíamos que la revelación da a conocer, pero a partir de allí
Una vez revelado, la razón puede abordar el estudio y el conocimiento de todo lo revelado. Hay un problema moral y es que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le reconoció como a Dios ni le dieron gracias. Pero ese es un problema de elección moral, no es un problema del conocimiento. Decimos entonces que revelación es dar a conocer lo que estaba oculto, que no estaba al alcance o que estaba fuera del alcance de la razón, porque estaba oculto o porque era incomprensible. Esa es la segunda acepción. La revelación entonces es el acto soberano de Dios, por medio del cual se da a conocer su carácter, naturaleza, atributos y hechos, manifestando sus misterios y propósitos. Eso es revelación. La revelación general recibe el nombre de cosmología. Entonces, podemos conocer a través del estudio de lo creado al creador. El estudio de las leyes de la materia, la energía, la información presentes en los fenómenos físicos, la forma en que estos se relacionan e interactúan entre sí, desde la física, la química, la matemática, la biología, la medicina, la astronomía, desde el lenguaje, la historia, la geografía, la sociología, la antropología, la filosofía y la teología, nos permiten, si somos honestos, conocer a Dios, porque Dios se ha dado a conocer. Otra cosa es que el conocimiento se ha desviado hacia fines y propósitos distintos. Pero si somos honestos intelectualmente, concluimos fácilmente la existencia del Creador. Conoceremos fácilmente, de manera clara, contundente, la naturaleza moral del Creador. Y podremos comprender el propósito y la finalidad de nuestra existencia. Toda área de conocimiento debe llevarnos a reconocer y a glorificar a Dios. El problema ocurre cuando, a pesar de eso, pues damos la espalda a la revelación. En Romanos, capítulo 1, verso 21, el escritor de esta carta hace una declaración que a mí siempre me ha parecido muy importante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se enorgullecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese es un problema moral. Pero otra de las formas en que Dios se ha dado a conocer es dándole una conciencia moral al hombre. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra espíritu o neuma o ruaj es que Dios sopló el espíritu, su espíritu en el hombre, y el hombre no solamente era una estructura física, bioquímica, sino una expresión también espiritual y moral, proveniente del aliento de Dios. La Biblia dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, lo guardara, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre es un ser moral desde el principio. No solamente porque Dios sopló en él su espíritu, por lo tanto el hombre fue consciente de sí mismo, consciente de Dios, consciente del plan y el propósito de Dios,
porque es un hombre maduro. Adán y Eva son hombres maduros, un hombre y una mujer madura, y ahora con una conciencia espiritual, con una conciencia moral, con los límites de lo posible y lo no, de lo deseable y lo no deseable, y conocedores también de las consecuencias, con acceso a todo lo posible, pero también con las limitaciones de lo no permitido. Dios determina lo que es correcto y lo que es incorrecto, porque Él es el soberano, es el creador, es el que conoce los límites y las posibilidades de su creación, no nosotros. Y eso es la forma en que Dios también se ha revelado al corazón del hombre. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. El hombre no puede negar a Dios, porque Dios ha puesto su conocimiento en el corazón del hombre. En Romanos 2:14 al 16 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley, hablando de la ley escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, la conciencia moral, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El hombre entonces actúa conforme a la moralidad escrita en su corazón, pero también el hombre ha desechado la moral, la conciencia moral. Y a ese camino le conocemos como el camino de la impiedad, el camino de la maldad, porque pudiendo obrar el bien, hacemos el mal. Y eso nos hace responsables. Tenemos entonces la revelación general a través de las escrituras, la revelación moral a través de la conciencia que Dios ha puesto en el hombre. Y esta es la máxima expresión de la revelación, la encarnación del unigénito Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios, el creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan declara acerca de Jesús lo siguiente. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesús, la tercera persona de la Trinidad, coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo, ya existía antes de que el mundo fuese. La Biblia le llama Dios. Tiene los mismos atributos de eternidad, santidad, justicia, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, que están en el Padre y en el Espíritu Santo. Sin negarse, sin rebajarse, sin disminuirse. Este Jesús, que es llamado el Verbo, que en griego sería el Logos, o sea, la verdad que da origen y sostiene toda verdad, estaba en el principio con Dios, es Dios, y por medio de él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué es lo potente? Que aquel verbo se hizo hombre, que tomó la forma de una criatura. Su entrada al mundo fue totalmente sobrenatural. Nacido de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, pero hecho hombre, de carne y hueso, sujeto a las limitaciones de la humanidad, pero sin pecado.
sin relación con el pecado. Algunos que les parece inconcebible la concepción sin cópula, pues a finales del siglo, mediados, finales del siglo XX, la concepción in vitro, o sea, la fecundación del óvulo en el laboratorio, pues fue uno de los grandes avances de la ciencia moderna. La Biblia se anticipó a esto. El Espíritu Santo fecundó el óvulo de María, por lo tanto dice, el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. El verbo se hizo hombre. Ahora, ¿sería imposible esto para Dios? Para nada. Colosenses, una carta posterior al Evangelio, dice acerca de Jesús, dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Si alguien se pregunta, nunca hemos visto a Dios, ¿cómo es Dios? La Biblia responde, Dios es como Jesús. El primogénito de toda creación, es decir, el que tiene el derecho de herencia y de gobierno sobre toda la creación, en todos los ámbitos. No es el primogénito, el primer creado, no. Es el que tiene la primogenitura sobre todo lo que existe. Porque por él o en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Todo fue creado por medio de él. Y oigan esto, para él. No estamos aquí para nuestro propio beneplácito y disfrute. Estamos aquí para un propósito mayor, la gloria misma de Dios. Dios entonces se ha revelado a los hombres y ha hablado a los hombres. Hebreos 1 del 1 al 4 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido, dice la Biblia, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Note usted las palabras tan grandes de Hebreos, el cual es Jesús, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen y la sustancia misma de Dios, el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, el que además es el que moralmente nos ha limpiado de todos nuestros pecados por medio de su muerte, por medio de su resurrección, y el que además está sentado a la diestra en la majestad de las alturas y es el poder superior sobre todo principado y potestad espiritual. Y cómo no decirlo, también sobre el reino natural, porque Él es el Señor de lo visible y lo invisible, el que tiene la preeminencia y la autoridad en todos los órdenes, en el orden espiritual, en el orden material. Podríamos decir en lo divino y lo humano. Si alguno alegara, no he conocido a Dios, pues la Biblia dice que Dios se ha manifestado a través de la creación, a través de la moral, la conciencia moral, y por último, a través de la encarnación de su Hijo, Jesucristo. Por eso en Cristo no estamos viendo a un profeta más, a un hombre cualquiera. Estamos viendo la sustancia, la esencia, la gloria y la majestad de Dios mismo, el Creador. Tenemos entonces aquí, para concluir, tres fuentes de revelación. La revelación general o cosmología, la revelación moral
o conciencia moral y la revelación del Hijo por medio de la encarnación del Hijo de Dios. Este Cristo que parte la historia en antes y después es la imagen misma de la gloria de Dios. El soberano, el redentor, el sustentador, el que además es juez de todo cuanto existe y el que además realiza plenamente el propósito de Dios. Cristo en la forma de hombre vive de la manera que Dios espera que nosotros vivamos para Él. Bueno, ¿qué te llevas de esta sesión? ¿Qué pensamientos vienen? ¿Qué vas concluyendo? Qué maravilloso que nosotros hoy podamos entender que a partir de lo que Dios ha revelado, ahora nosotros podemos conocerlo y conociéndolo, le adoremos y conociéndole, seamos agradecidos. Oremos entonces. Padre, gracias por esta noche, por este encuentro, por esta palabra, porque nos llevas a adorarte. Ninguno de nosotros podrá conocerte y quedar, bendito Dios, sin conmoverse. Te reconocemos como el Señor, creador y sustentador de todo. Todos los días hay un mensaje que recibimos y es que se ha renovado sobre nosotros tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu paciencia, tu benignidad, tu justicia. Y un día, Señor, cuando todo lo que vemos deje de ser, tú permaneces para siempre, tú seguirás siendo. Y en tu plan has escrito que harás nuevas todas las cosas y no habrá más mal, no habrá más muerte, ni más llanto ni clamor, pues las primeras cosas habrán pasado. Gracias, Señor. Gracias por animar, consolar nuestra alma. Gracias por dar testimonio a nuestro espíritu, a nuestra conciencia. Gracias por hablarnos a través de tu creación. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, Jesucristo, a morar entre nosotros y a hablarnos a nosotros. Señor, te damos gracias esta noche. Pedimos tu protección, tu bendición, tu beneplácito. En Cristo Jesús. Amén. Nos veremos entonces en nuestra próxima sesión. Que Dios los bendiga. Un abrazo.